avivado por los fuertes vientos, progresara rápidamente, atrapando a decenas de personas en sus casas. El fuego estaba al otro lado. Era un infierno, explotaba el barrio arriba. Dado que el fuego, avivado por los fuertes vientos, progresara rápidamente. Grupos de ultraderecha autodenominados el Ejército de Dios se dirigen en caravana hacia el estado de Texas. Su misión: frenar la llegada de migrantes por la frontera sur. Los miembros de estos grupos, que se presentan como buenos cristianos y patriotas leales a la Constitución, afirman llevar a cabo una misión pacífica. We, the people, to step in and to take our border back. Pues este sábado arribó justo a Eagle Pass el denominado Ejército de Dios. Pues este sábado, integrado por organizaciones cristianas que apoyan a Donald Trump. And we're coming together in the spirit of God, you know, to say, hey, let's protect America. Pues creemos de todo corazón que tú guardas y proteges todo lo que concierne a tu pueblo, y que guardas la vida de la gente, y que detienes ese fuego. Envía un viento que lo apague, una lluvia que lo haga cesar, y que en el nombre poderoso de Jesús no vuelvan a encenderse esas llamas. Era un infierno, explotaba el barrio arriba, las casas quemadas. Las montañas que rodean a Viña del Mar se han convertido en un infierno por los incendios sin precedentes que desde el viernes asolan esta zona del litoral central de Chile. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, te pedimos que nos llenes de fe para atravesar este desierto, esta gran tribulación, este tiempo de angustia que se avecina. Ayúdanos a entender, a asimilar que vamos a tener que depender exclusivamente de ti, como si fuéramos un niñito pequeño que depende exclusivamente de sus padres. Así va a ser, en nombre de Jesús. Amén. Es tremendo, hermanos, todos los eventos que están ocurriendo en todo el mundo, sobre todo entendiendo nosotros que esto es apenas el principio de dolores, recontraplop. Miremos lo que está pasando en Chile, hermanos, y cómo estos incendios forestales tienen azotada a esta nación. Se dice que van más de 3,000 casas quemadas y más de 100 muertos. Y de nuevo, este es solo el principio de dolores. Pero miremos cómo el hombre, en su rebeldía hacia Dios, no se arrepiente, sino que antes se empecina en sus pecados. Muy pronto veremos a la Iglesia Católica de Chile, específicamente allá en Chile, convocar a un domingo como Día Nacional de la Oración por las víctimas y para que llueva y se apacigüen los incendios. Mientras tanto, el sábado, que es el verdadero día de reposo, es vinculado con ciertos grupos extremistas, plop. Miremos la noticia que salió en estos días en Estados Unidos, donde un grupo extremista llamado el Ejército de Dios prepara una protesta contra el gobierno del presidente Joe Biden. Y adivinen cuándo se van a reunir. Sí, hermanos, en sábado. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso los evangélicos no se reúnen en el domingo? Tú hablas con cualquiera de estos evangélicos y ellos se reúnen en el domingo. Pero ahora, para desprestigiar el sábado como día de reposo, entonces vemos la noticia. Un grupo religioso, cristiano entre comillas, pretende convocar una marcha en contra del gobierno, y ese grupo religioso se hace llamar el Ejército de Dios, y entonces convocan la reunión para el sábado. Ahora sí, ¿verdad? Es muy extraño, hermanos. Nosotros sabemos que a la final es la Iglesia Católica la que está detrás de esos movimientos, y que si realmente ese grupo radical que se hace llamar Ejército de Dios fuera un movimiento evangélico verdadero, el día en que deberían reunirse
es el día en que se reúnen todos los evangélicos, que es en el domingo, ¿verdad? Pero entonces vemos que aquí hay algo extraño que no cuadra con el modus operandi o el comportamiento de movimientos evangélicos, que se reúnen es en el domingo. Pero ahora aquí hay un grupo fanático, mal llamado Ejército de Dios, porque si fuera Ejército de Dios de verdad, no debería estar protestando en contra del gobierno, y debería ser un grupo totalmente pacífico, pero no lo son, ¿verdad? Sabemos que estos grupos son orquestados por la masonería eclesiástica, y vemos que se reúnen en el sábado. ¡Ah, qué casualidad!, ¿verdad? Miremos eso. Entonces, es tremendo, hermanos. Nosotros no debemos por eso participar de ningún tipo de marcha o protesta en contra de los gobiernos, ni siquiera compartir por redes sociales estos mensajes cadena que critican al gobierno y que van pasándose de grupos de WhatsApp en grupos de WhatsApp. No, nosotros no debemos participar de esas obras, porque sabemos que lo que hay ahí es un espíritu de revolución y de guerra. Y nosotros somos un pueblo de paz. Los 144,000 son seres de luz y de paz. Miremos esto, hermanos. Sí, en parte uno puede orarle a Dios para pedirle lluvia, inclusive para que cambie la dirección de los vientos. Claro que uno puede orarle a Dios para eso, para que el incendio se vaya para otro lado y no ataque nuestro hogar, o que llueva y el incendio se apacigüe. Pero ¿cuál es la condición primordial antes de hacer esa oración? Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, esa es la condición primordial. Buscar primero la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Son sus mandamientos, hermanos. Es decir, primero hay que arrepentirse y luego hay que tener un deseo por guardar la ley de Dios y, en efecto, empezar a guardar la ley de Dios. Entonces ahí sí podemos orar para que llueva, para que se apacigüe el incendio, o para que se vaya para otro lado donde no destruya nada ni le haga daño a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando los que están orando para pedir que llueva son los mismos que violan la justicia de Dios? Son criminales ante la justicia celestial porque violan la ley de Dios. En este caso, vemos a estas iglesias católica y evangélica declarando el domingo como un día de oración, cuando el domingo no es un día de reposo. El domingo es un día de trabajo. Es el sábado, el día de oración y el día de reposo. Y eso hace parte de la justicia de Dios. Y es lo que tenemos que buscar primero, para luego nosotros pedirle a Dios por paz, por seguridad y por prosperidad. Pero es algo que el mundo no quiere hacer. El mundo quiere primero la prosperidad y la paz, y luego tampoco quieren buscar la justicia de Dios. Y la promesa para todo aquel que de verdad quiera buscar la justicia de Dios es bella, hermanos, y no se entiende por qué el mundo la rechaza. Leamos en Isaías capítulo 33, versículo 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Wow! Es una hermosa promesa que tenemos que seguir estudiando y entendiendo para estos tiempos finales. No podemos olvidarla, así como tampoco podemos olvidar que estamos en el principio de dolores, hermanos. ¿Y qué pasa cuando hay unas religiones cristianas que están caídas en apostasía y que le oran a Dios por lluvia para que se apaguen estos incendios forestales?
Pero estas religiones no hacen lo correcto, no caminan en justicia, tienen las manos sucias de ganancias, de violencia y de sobornos, y también untadas de sangre, de aborto, de asesinato y de idolatría. ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? ¿Acaso Dios va a responder sus oraciones? ¿O acaso el demonio seguirá atacando a estas naciones idólatras? Claro que va a seguir ocurriendo lo segundo. Mientras tanto, nosotros, hermanos, tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra para entender qué es lo que viene, porque lo que viene solamente se va a intensificar. Es terrible, hermanos. Esto no va para atrás. Esto se va a aumentar. No importa qué locura se invente el hombre. Si aún van hasta el extremo de declarar pena de muerte contra alguien que va inocentemente al campo y de repente se le cae una lupa y esa lupa prende un incendio. Tal vez lleguen hasta ese punto. Tal vez manden a quitar todas las redes eléctricas que hay en los campos para que no puedan chocar una con la otra y entonces no hayan incendios y todos los que vivan en los campos queden sin energía eléctrica. Tal vez lleguen al extremo de bloquear la entrada a los campos para que solo personas autorizadas puedan entrar a los campos. Pero eso va a impedir que el demonio siga azotando a este mundo. Por supuesto que no, porque ya vemos cuál es el problema, porque los moradores de la tierra son idólatras, tienen sus manos sucias de ganancias de violencia, de sobornos, de sangre. Y por eso viene el ataque del demonio, hermanos. Sobre todo cuando las religiones cristianas de hoy en día están mezclando el panteísmo, la adoración a la naturaleza, con el cristianismo. Es algo de locos, hermanos. Por supuesto entonces que el demonio tiene poder para atacar y para atacar precisamente a través de esa idolatría que tienen. Claro, ellos adoran a los bosques, a los árboles. ¿Y qué es lo que viene? Esos bosques y árboles se incendian. Y ese incendio viene también a causar desastre en las ciudades. Es increíble, pero no es lo que tenemos hoy en el cristianismo con este panteísmo cristiano del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, donde ahora tenemos que adorar a los árboles y a los bosques y que tenemos que decir que nuestro oxígeno viene del árbol. No, nuestro oxígeno viene de Dios. Pero el Papa Francisco, que es el anticristo, dice que no, que Dios está en una galaxia a billones de años luz y que nuestro oxígeno viene es de los árboles. ¿Y por qué? Porque es un cristianismo panteísta. Ellos adoran a los bosques y a los árboles y esos ídolos se transforman luego en sus peores enemigos. Sus árboles sagrados se secan y de repente se vuelven como estopa mojada con gasolina, en donde cualquier pequeña llama en la pradera se transforma en un incendio de 5 metros. Pero ellos no dicen: Padre, perdónanos porque hemos sido idólatras. Es verdad que hemos adorado a los árboles, a la madre tierra y a los bosques, llegando al extremo de declarar que los bosques son un santuario. Pero no. Antes, por el contrario, se empecinan en su rebeldía idolátrica panteísta. Y entonces ya vemos cómo algunos dicen que deben declarar la pena de muerte para los que supuestamente iniciaron los incendios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Todo esto hace parte de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que acusa al ser humano de ser el causante de la debacle climática y de los incendios forestales. El Papa Francisco, el gran acusador de la humanidad, dice que el hombre es culpable por mi culpa, por mi gran culpa. El hombre siempre culpable, él debe recibir el castigo, la pena de muerte. Es tremendo, hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que esa doctrina de culpar al hombre es muy conveniente para los estados?
Porque, hermanos, cuando hay un desastre climático, vamos a suponer que hay un tsunami y ese tsunami entra a la ciudad y destruye un barrio entero. ¿A quién le corresponde resarcir esa destrucción? ¿A quién le corresponde ayudar a las personas a que reconstruyan sus hogares? Es al gobierno, ¿verdad? Al gobierno le corresponde. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Vamos a suponer que es un volcán el que causa el incendio y que aquí no hay forma de decir que esto lo causó alguien, porque ahí está el volcán. Cayó lava y se formó un incendio y ese incendio destruyó un barrio, ¿ok? ¿A quién le corresponde luego? Pues pagar esos daños. Le corresponde al gobierno. El gobierno de alguna manera tiene que ayudar, tiene que entregar ayudas, tiene que ayudar a reconstruir ese barrio, porque fue un desastre climático. Pero luego, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el gobierno dice que el desastre climático fue causado por el ser humano. En este caso, como pasa en Chile, no hay manera de decir que fue un volcán, porque no hay volcán por ningún lado. Entonces, claro, al gobierno no le conviene por ningún lado aceptar que los incendios ocurrieron de manera natural. Porque si los incendios ocurrieran de manera natural, entonces, ¿qué pasa? El gobierno tendría que responderle a todos los propietarios de casas para ayudarlos, para darles auxilio económico y para ayudarles a que reconstruyan sus casas. Pero otra cosa es si es alguien el causante del desastre. Hay un criminal y entonces ahora el gobierno no tiene que ayudar a nadie, sino que tiene que capturar al criminal. Ahí hay una diferencia grande. Es como cuando tú tienes una casa. Pues si a esa casa le cae lava de un volcán y la destruye, el gobierno te tiene que ayudar a reconstruir la casa. Pero si se entra un criminal y le prende fuego a tu casa, pues tú tienes que ir a poner el denuncio de que ese criminal destruyó tu casa y tienes que ir a la justicia para que ese criminal pague tu casa. Entonces miremos la diferencia legal entre reconocer un desastre por causas naturales a reconocer un desastre por un crimen, porque es causado por el hombre. Entonces veamos cómo el Papa de Roma se muestra ante las personas como amigo del pueblo, como benefactor de la humanidad, pero la agenda que él propone es totalmente nefasta para las personas, porque el Papa de Roma en su encíclica Laudato Si dice que es el ser humano el criminal, el culpable de los desastres climáticos, y de esa forma pues le está quitando un problema al Estado cuando ocurre un desastre climático, porque ya no es el Estado el que tiene que resarcir la pérdida, no tiene que dar auxilio ni ayuda por la pérdida, sino que ahora el Estado lo que tiene es que capturar al criminal. Muestra un vehículo saliendo por un camino totalmente despoblado en la orilla del lago Yeuyeu, donde probablemente segundos antes comenzaron esos focos de fuego. Y como pareciera ser, en este caso, 255 de los incendios forestales ocurridos en lo que va de esta temporada fueron provocados por personas de manera intencional. Son incendios forestales intencionales que se mueven en camionetas e incendian los bosques. Este mapa muestra que la mayoría de los 255 incendios forestales intencionales registrados esta temporada en Chile es donde mayormente se concentra la intencionalidad. Gente que tiene la intención de generar un incendio con distintos fines. El 92% de los incendios de esta temporada fueron generados por acción humana. El 28% por intencionalidad directa. Con respecto al incremento en la intencionalidad de los incendios rurales, nosotros tenemos registros históricos. Nuestra región tiene un alto índice de intencionalidad. Pero no han detenido a quienes los provocan de forma intencional. Nos damos cuenta por qué, hermanos, la encíclica Laudato Si inmediatamente es pasada a través de las constituciones y convertida en ley, porque es muy conveniente para los que manejan el poder. Es muy conveniente también para la Iglesia Católica, que vive de contratos del Estado y no le interesa que el Estado tome dinero para dárselo al pueblo, sino que ella quiere que le den dinero a ella,
porque muchos sacerdotes viven del gobierno. Entonces, todo esto es parte de esta simbiosis macabra de unión de Iglesia y Estado. Y la encíclica Laudato Si es un documento legal, no religioso, y sobre todo es un documento que busca establecer una tiranía climática sobre los individuos. Por supuesto que la persona del común pues prende el televisor y ve que el periodista masónico está diciendo que los incendios fueron causados. Y claro, pues a cualquiera inmediatamente le da rabia, le da bronca que una persona deliberadamente vaya e inicie un incendio sabiendo que puede propagarse rápidamente. Sin embargo, vemos que hay un trasfondo. Por eso tú ves que los noticieros todos van a tener la misma narrativa. Tú nunca vas a ver a un noticiero diciendo, no, pero un momentico, tal vez los incendios han iniciado por causas naturales. No vas a ver eso. Todos los noticieros van a estar de acuerdo, igual como lo vimos en el 2020, en una sola narrativa. El causante de los incendios es el ser humano. Ahora, muchas personas no entienden que hay un problema cuando se dice que hay un criminal que causó el incendio, porque de alguna manera es algo que trae implicaciones para todas las personas. Muchos dicen, eso no es problema mío, es problema del criminal. Pero claro que las leyes que va a pasar el gobierno para tratar de evitar que el supuesto criminal vuelva y penetre en los bosques para causar el incendio te van a afectar a ti. Y por supuesto que el gobierno va a tomar muy distinto un evento o desastre climático que ocurrió por causas naturales a uno que es causado por el hombre. Porque en el que ocurre por causas naturales, el gobierno tiene que ayudar a las personas a reconstruir sus hogares. En el que es causado por el hombre, el gobierno persigue al criminal y el culpable de todo es el criminal y el gobierno no tiene por qué ayudar a nadie. Miremos, hermanos, que no por nada en la Biblia podemos discernir que el Papa de Roma es el anticristo, porque es un ser que acusa a la humanidad, al ser humano, haciéndolo ver como causante de todos los desastres que ocurren. Es de locos, hermanos. No olvidemos que en el Apocalipsis se nos deja bien claro que esta nueva tendencia religiosa pseudocristiana que estamos viendo intensificarse en estos últimos tiempos, me refiero a esta idolatría panteísta mezclada con el cristianismo, se intensificará y los moradores de la tierra no se van a arrepentir, sino que van a seguir inclusive hasta cuando ya estén perdidos, cuando ya tengan el 666, la marca de la bestia y el número, aún van a seguir con su idolatría panteísta. Veamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Claro que vienen entonces más plagas, no vienen menos. Y el año que viene va a ser peor, porque esta gente en vez de arrepentirse, se ensaña más en su pecado y ahora en vez de decir, es culpa nuestra porque hemos hecho de los bosques un santuario, una idolatría y no queremos cortar un árbol, pues qué distinto fuera si se podaran los árboles, ¿verdad? Si no estuvieran todos juntitos, sino que se entresacaran árboles para que estuvieran distanciados. De esa manera el incendio no se pudiera propagar tan rápidamente, pues fuera muy distinto, ¿verdad? Pero no, ¿dónde van ellos a cortar un árbol? No puede ser, porque el árbol nos da el oxígeno. Nosotros respiramos por los árboles. ¡Plop! No olvidemos tampoco, hermanos, que así como el Papa de Roma recibió una herida como de muerto en su cabeza durante la Revolución Francesa en 1798, cuando fue capturado por el general Berthier bajo las órdenes de Napoleón.
Asimismo, como el Papa de Roma recibió esa herida mortal por una revolución, el Papa de Roma sanará esa herida mortal como de muerto a través de una revolución recontraplop. Entonces cada vez vemos esto que sigue andando en Estados Unidos y que sabemos que es la Iglesia Católica la que planea desatar su terrible revolución. Y vemos este movimiento de camioneros llamado el Ejército de Dios, y estamos viendo que en algunas noticias se cataloga como grupo religioso extremista, y esas personas que pertenecen a ese supuesto movimiento llamado Ejército de Dios no dicen nada. Entonces, hermanos, es apenas obvio que están totalmente de acuerdo o hacen parte de una agenda. Porque, a ver, hermanos, si tú haces algo y viene alguien y te calumnia diciéndote que eres un grupo extremista religioso, pues tú inmediatamente pues llamas la atención de aquel que te está diciendo eso. Un momentico. ¿Por qué dices que somos un grupo extremista religioso? Un momento. Pero no, ellos guardan silencio, ¿verdad? No dicen nada, porque todo hace parte de una agenda en donde se necesita establecer que en Estados Unidos sí hay grupos religiosos extremistas cristianos, para luego hacerlos ver como grupos violentos y entonces limitar la libertad de conciencia y la libertad de expresión, que es un sueño rancio del anticristo Francisco. Ahí está clarísimo, hermanos. Lo vemos en la narrativa cuando vemos estas noticias. Los líderes de ese grupo, llamado Ejército de Dios, no dicen nada de esas acusaciones. Y sobre todo el nombre, Ejército de Dios, nos dice mucho. Está muy claro que es algo que va a terminar muy mal. Y aquellos que hacen parte de eso y no se dan cuenta para dónde va eso, van a terminar en la cárcel, hermanos. Es tremendo. Y vemos que son grupos evangélicos, pero ahora no reposan en domingo. Qué raro, porque ellos siempre habían reposado en domingo. No, ahora se reúnen en sábado. Ya sabemos quién está detrás de todo, ¿verdad? La Iglesia Católica no va a permitir que su día panteísta de adoración al sol y a la madre tierra, que es el domingo, sea asociado con grupos extremistas, entre comillas. No, porque la Iglesia Católica el domingo lo usa como Día Nacional de la Oración y pronto Día Global de la Oración para apaciguar la furia de la Madre Tierra. Pero el sábado es de grupos extremistas. Plop. Claro que es muy agradable para la Iglesia Católica, que borró el cuarto mandamiento del decálogo de la ley de Dios, precisamente el que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ella lo borró y por eso ella quiere que ese día sea asociado con grupos extremistas. Plop. Mientras tanto, el domingo, que es un día falso de reposo, debe ser asociado con la oración global. Nosotros también sabemos ya una narrativa presente en las universidades jesuitas de Estados Unidos, las cuales quieren vincular cualquier acto violento que ocurra en ese país con un acto que supuestamente vendría del extremismo evangélico, y de esa forma desprestigiar la religión evangélica y al mismo tiempo todo aquel que no adore o no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Hermanos, nosotros sabemos que la bestia o el anticristo romano está muy pronto a sanar su herida. Cuando estos eventos en Estados Unidos de revolución tomen una inercia en donde esto no se detenga, sabemos, hermanos, que la herida del anticristo está por ser sanada. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miremos esas palabras, hermanos. Quiere decir que la bestia va a recobrar un poder que tenía en la Edad Media, que lo había perdido durante la Revolución Francesa, y que ahora lo recobra
en estos tiempos finales y que será un poder tan majestuoso que será global. Porque ahora se nos dice en Apocalipsis 13, versículo 3, que es toda la tierra, ¿ok? Ya no es solo Europa, ahora es toda la tierra la que se va a maravillar en pos del anticristo. ¿Entendemos? Nosotros estamos viendo cómo este evangelio climático panteísta cristiano, predicado por el Papa Francisco, se está extendiendo por todo el mundo. ¿Y qué pasa? Los moradores de la tierra lo aclaman. Todos dicen qué lindo, los arbolitos nos dan la vida, los bosques nos dan el oxígeno, pero desechan la justicia de Dios. Entonces, no es ningún cuidado de la casa común, en realidad lo que están haciendo, sino que es idolatría panteísta, mezclada con cristianismo y disfrazada de cuidado de la madre tierra. Como ya les he explicado, la Trinidad es el Dios panteísta del cristianismo. ¿Y por qué, hermanos? Porque la Trinidad está vinculada con el panteísmo. Como se los voy a explicar, esto está a plena vista. La Trinidad es adoración solar. La Trinidad es siempre vinculada con algo inerte de la naturaleza. Y eso es panteísmo puro. Ustedes no sé si recuerdan un video que hicimos sobre lo que ocurrió con esta iglesia, La Luz del Mundo en México, con este líder que ellos tenían, el señor Naasón Joaquín García, condenado por supuesta pedofilia en California. Y ese tal Naasón Joaquín era el líder de la iglesia La Luz del Mundo. Pero además, esa iglesia tenía templos multimillonarios, o aún los tiene, y nosotros sabemos algo muy, pero muy claro, que a punta de diezmo no se construyen esos templos, así como la Iglesia Católica tampoco ha construido todas esas grandísimas iglesias ubicadas en las plazas de los pueblos de Sudamérica, usando los diezmos de las personas. No, sabemos que es dinero que viene del Estado, porque a punta de diezmo tú no haces una megaconstrucción de esas. No, es imposible. Sabemos que todo eso viene de poderes e imperios religiosos. ¿Qué pasa aquí? Iglesia antitrinitaria, La Luz del Mundo, la iglesia del señor Naasón Joaquín. Entonces, miremos cómo desprestigian a todo aquel que no crea o obedezca el dogma trinitario del Papa de Roma. Miremos el desprestigio tan grande. ¿Acaso hemos visto nosotros alguna vez la noticia en donde algún sacerdote católico sea condenado por pedofilia y se diga que es trinitario? No, jamás hemos visto eso. Porque realmente no importa si el sacerdote es trinitario o lo que sea que sea. La noticia es que fue condenado por pedofilia. Jamás se dice sacerdote trinitario, condenado por pedofilia. No. Pero ¿qué pasa ahora con esta iglesia La Luz del Mundo? Donde se dice que son antitrinitarios, vinculados con la pedofilia. Es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que estas noticias vienen de medios masónicos del engaño informativo, que condicionan a las masas a creer que todo aquel que no crea en la Trinidad será tal vez porque sea miembro de la iglesia La Luz del Mundo, dirigida por el tal Naasón Joaquín García, Plop. Por supuesto que tú no quisieras jamás estar vinculado de ninguna forma y manera con esa iglesia La Luz del Mundo, por lo que ha hecho su líder. Pero luego dicen que son antitrinitarios. Cuando tú dices luego que no crees en la Trinidad, que eres antitrinitario, entonces dirán, ¿será que eres miembro de la iglesia La Luz del Mundo? Ven, hermanos, y luego tú vas a mirar en la página web de esa iglesia La Luz del Mundo, y ellos tampoco son antitrinitarios. Ellos son trinitarios. Aunque ellos digan que son antitrinitarios, no lo son. Como ya hemos estudiado, igual que pasa con los judeo-mesiánicos, que dicen que no son trinitarios, pero sí lo son. Entonces vemos cómo se vinculan noticias para desprestigiar al pueblo santo de Dios y sobre todo a todo aquel que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Y estas noticias se van a aumentar. Inclusive,
cuando de nuevo vuelvan las pestilencias, y harán ver a todo el que no tenga el bautismo negro como un asesino, igual que lo que está ocurriendo con los fuegos en Chile, en donde se busca culpar a alguien, de forma de que el Estado salve su culpa. Esto no es culpa del Estado, es culpa de alguien que está causando esto. Luego, cuando venga la pestilencia, van a decir lo mismo. Estas personas están muriendo, pero no es nuestra culpa. Nuestros hospitales están llenos, pero no es nuestra culpa. Es culpa de alguien que no ha recibido el bautismo negro. Y a la final, el verdadero criminal, que tiene sus manos untadas de soborno, de hurto, de sangre, ese criminal anda feliz de la vida. Es terrible, pero los que buscan la justicia de Dios, entonces son vistos como criminales. Miremos hacia dónde van las cosas, hermanos. Es terrible. Entonces, los gobernantes están felices de adoptar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco porque les quita un peso enorme de encima. Porque ahora los desastres naturales son culpa de un grupillo de degenerados. No es culpa del gobierno que no hizo lo suficiente para advertirle a las personas, para prevenir, para tratar de tener más carros de bomberos, más aviones que echen agua del cielo. El gobierno no hizo lo suficiente, pero no es culpa del gobierno, fueron unos criminales. ¿Entendemos por qué el anticristo tiene tanta acogida con los gobernantes, hermanos? ¿Entendemos? Es de locos. Entonces, luego, recordamos que eso fue lo mismo que hizo Nerón para perseguir a los cristianos, cuando Nerón, de un momento a otro, empezó a crear incendios por toda Roma, y luego decía que era culpa de los cristianos. Desafortunadamente, cuando la persona tiene las manos untadas de sangre, no quiere aceptar su culpa, no quiere arrepentirse, siempre va a seguir desenfrenada por tener más sangre inocente en sus manos. Es de locos. Miremos eso, hermanos. Los trinitarios dicen que Dios es como un huevo. Es panteísmo. Porque tú estás rebajando a Dios a ser como algo creado, que porque el huevo tiene clara, yema y cáscara, pero que a la final es un huevo, entonces que ahí está Dios. Eso es panteísmo. Luego dicen que Dios es como el agua, que tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, pero a la final es la misma molécula de agua. Es panteísmo, porque estás tomando a Dios y convirtiéndolo en algo que es inerte. El agua no tiene vida, es inerte. Luego dicen que Dios es como el sol, que tiene 3 estados, amanecer, mediodía y atardecer, pero que a la final es el mismo sol, y que así es Dios, como una trinidad. Pero eso de nuevo es panteísmo. Mientras tanto, Dios, que es el autor de la vida, de lo que está vivo, es comparado con objetos muertos, objetos inertes. Eso es un fanatismo enloquecido. Pero miremos qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, el poder de Dios se conoce por su creación. Cuando tú miras a un huevo, dices, ¡qué maravilla! Porque es increíble que de ahí salga un pollito. Cuando tú miras al sol, también dices, ¡qué impresionante! Porque el sol siempre guarda su ruta, sin que nadie lo guíe. Uno se pregunta, ¿cómo sabe el sol que se acerca el invierno? Y entonces cambia su ruta. Y luego, ¿cómo sabe el sol que se acerca la primavera? Y entonces cambia su ruta nuevamente. Y ese ciclo lo repite año tras año. Y el sol no olvida esa ruta. La cambia cuando viene una estación y todos los años repite la misma ruta. ¿Y cómo hace el sol para seguir el mismo camino? Es impresionante. ¿Cómo hace una planta para tomar nutrientes líquidos de la tierra y convertirlos en algo duro? En corteza de un árbol. Es algo increíble. Cómo esa corteza se va aumentando y va creciendo, cuando lo único que ha hecho esa planta es tomar nutrientes de la tierra.
es algo que la ciencia no puede explicar por ningún motivo. Y esas cosas te revelan la majestuosidad de Dios. Te enseñan que Dios existe, porque la ciencia no puede explicar esas cosas. Son cosas que son aún un misterio. El ser humano solo sabe que una planta toma nutrientes de la tierra. Pero ¿cómo esos nutrientes son convertidos en algo que es duro y que sigue creciendo y sigue creciendo? Es algo que el ser humano no puede entender. La palabra dice que el hombre riega la semilla, pero es Dios quien da el crecimiento. Esas palabras, aún hoy en día, son una reprensión para la supuesta ciencia que dice saberlo todo, pero que no puede saber cómo es que una planta crece, comprobándose que es Dios el que da el crecimiento. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que vamos a decir que una planta es Dios. Lo que él está diciendo es que cuando tú ves una planta y te das cuenta que crece de una forma increíblemente misteriosa, que la ciencia no puede probar, entonces te das cuenta que hay un Dios, que existe y que su poder es majestuoso. Pero el apóstol Pablo no nos está diciendo que tomemos a ese árbol y pensemos que es Dios. No. Y por eso él luego aclara en el versículo 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces miremos ese razonamiento tan absurdo, de decir que Dios es como un huevo. Es un razonamiento enloquecido, de decir que Dios es como el agua, o como el sol. Son productos de un corazón entenebrecido. Son hombres que se creyeron sabios, pero que en realidad son impíos e idólatras. Sigamos leyendo en el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces el ser humano tomó aquello que es creado y lo convirtió en Dios. El Papa de Roma es un ser humano, pero el hombre lo ha endiosado, lo ha convertido en Dios. La supuesta Virgen María, una mujer, convertida en Dios, es otro ejemplo. También vemos lo que ocurre con la paloma, que es convertida en Dios, y el hombre se hace la imagen de una paloma, para decir que es Dios. Y así van todos los paganos también convirtiendo al oso panda en Dios. Entonces dicen que si el oso panda muere, entonces se va a acabar el mundo. ¡Plop! Es panteísmo, hermanos. Y eso es lo que ha tomado al mundo por sorpresa en una forma tan rápida que nosotros estamos llegando al final de los tiempos. Y luego el apóstol Pablo nos revela que debido a esos pecados idolátricos, estos hombres terminan cayendo en las pasiones más bajas y pestilentes. Leamos en el versículo 24 al 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ¿acaso esto no está palpable en nuestra sociedad cuando los hombres se han desenfrenado para casarse hombre con hombre? Es una locura lo que está pasando. Asimismo vemos esta adoración a bosques y a árboles, y todo eso ha llevado al desenfreno inmoral de la sociedad. Es algo que está patente, que se puede ver con los propios ojos. Y esto viene también de la adoración trinitaria, porque es un panteísmo disimulado. Es una adoración a la creación. Pero si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a lo que está escrito en su palabra. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que el hombre es creado a imagen de Dios. En este caso, el ser humano es un ser indivisible, y por tanto Dios también es un ser indivisible. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen de Dios. En ese caso, el ser humano es un individuo único e irrepetible. Y es lo mismo que ocurre con Dios. Es un individuo único e irrepetible, ¿ok? Nosotros vemos que las religiones paganas odian este concepto y no respetan el principio de indivisibilidad, tanto del ser humano como de Dios. Y para ellos, tú
puedes dividirte, lo que ellos llaman desdoblarte, que es como el mismo concepto. Entonces, según el paganismo panteísta, que es el budismo y el hinduismo, enseñan que tú puedes dormirte y que tu alma puede salir de tu cuerpo y que tu alma eres tú mismo a pesar de que tú estás dormido. Entonces te has desdoblado, te has dividido y que tu cuerpo puede permanecer ahí dormido en la cama y tu alma puede ir a conocer las regiones de los universos o galaxias que no existen. Entonces miremos hasta dónde llega el panteísmo por no respetar un principio tan claro establecido al inicio de la creación. El hombre como un ser indivisible y Dios como un ser también indivisible. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice de inmediato, hermanos, que el hombre es un alma viviente, no dos ni tres, ¿ok? Es una sola, un alma viviente. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, no dos ni tres, una sola, ¿ok? Pero recordemos que la palabra alma viviente hace referencia al cuerpo, a todo el ser, a un ser que es indivisible, es una unidad única que no puede separarse y continuar viva. Es algo que está a plena vista. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que tu mente piensa algo y que tu corazón piensa otra cosa distinta a la de tu mente. Podemos decir que en tu propia individualidad, en tu ser, pueden haber pensamientos contradictorios, porque tu mente quiere una cosa y tu corazón quiere otra. Eso de ninguna manera quiere decir que tu mente es un individuo y tu corazón es otro individuo. Simplemente el ser humano tiene varias dimensiones de conciencia y de pensamiento dentro de él, pero que son parte de un único ser. El ser humano, con capacidad de razonar y pensar sobre algo desde diferentes puntos de vista. Uno desde el punto de vista intelectual, el otro desde el punto de vista sentimental. Pero eso no quiere decir que dentro de ti hayan dos seres, dos individuos más aparte de ti, ¿ok? Eso es una locura que no tiene ningún sentido, pero que a la final es panteísmo, hermanos. Y por eso es que el budismo y el hinduismo enseñan que tu alma puede salir del cuerpo y meterse en otro cuerpo, lo que ellos llaman reencarnación. ¿Y por qué? Porque ellos enseñan que el ser humano se puede dividir y que de esa manera pueden haber dos yo. Es decir, tu cuerpo que es tu yo y ahora tu alma que es también tu otro yo. Ambos son el mismo yo, pero pueden dividirse. Y eso es una locura, hermanos. No tiene base bíblica por ningún lado y tú con tus propios ojos puedes ver y con tu propia mente puedes analizar que es absurdo, totalmente absurdo, ¿ok? Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces miremos esto, hermanos, porque lo que Dios está diciendo aquí es algo reiterado en los evangelios de Jesús y en el Nuevo Testamento, que la paga por el pecado es la muerte, ¿ok? Pero cuando tú tienes una religión cristiana que se mezcla con el panteísmo y entonces declara, bueno, pero tú no mueres porque tu alma sigue viva, entonces ellos le han salido al paso al decreto de Dios que decía que aquel que desobedezca a Dios morirá. Ahora, según la religión cristiana panteísta, no, tú no mueres. El que muere es tu cuerpo y tu espíritu sigue vivo. Tu espíritu se va o para el cielo o para el infierno o para el purgatorio o algunos dicen que se va para otra galaxia. Todo es panteísmo porque el ser humano es indivisible. Y ahora es apenas obvio que si Dios pasa un decreto que puede ser burlado de una manera tan simple por el ser humano, entonces Dios no es Dios, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que Dios diga que el día que comas del fruto del árbol morirás y el ser humano sabe muy bien que no muere? Entonces Dios no es Dios, porque Dios se autoengañó pensando que el ser humano iba a morir y realmente no muere,
porque su espíritu sigue vivo. Entonces Dios no es realmente Dios, porque no sabe nada. Claro que cuando tú lees que el ser humano es un alma viviente, entonces si el ser humano muere, pues no tiene otra dimensión, porque es una sola. Es un alma viviente, de ¿ok? Luego, algunos más locos, cuando leen el apóstol Pablo, declaran que el ser humano tiene 3 entidades viviendo dentro de él. ¿No te habías dado cuenta que dentro de ti hay 3 seres? Tú eres tripartita, dicen estos panteístas cristianos. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el cristiano no entiende, porque no lee correctamente la Biblia, que el ser humano es un único ser indivisible, entonces él empieza a imaginarse todo tipo de fantasías, como que el ser humano es tripartito. ¡Plop! De nuevo, volviendo al ejemplo de la mente y el corazón, hermanos, entendiendo que la mente es la parte racional del ser humano y el corazón como la parte sentimental del ser humano, y son 2 dimensiones de pensamiento que existen en un solo ser. No quiere decir que tú tengas 2 personas dentro de ti. Y luego también es muy recurrente que hagamos referencia al alma como la parte sentimental del ser humano. Cuando Jesús te dice, ama a Dios con toda tu alma, es decir, con todos tus sentimientos, con toda tu fuerza interna, ama a Dios, no solo con tu racionalidad, sino con todo el amor que tengas dentro de ti. Ama a Dios con toda tu alma. No quiere decir que tengas un ser dentro de ti que se llame alma. Hermanos, porque lo que nosotros vemos es que es una forma de describir la parte sentimental de una persona. Muchas veces decimos, ese señor es un alma entristecida. Eso no quiere decir que dentro de él haya otro ser igual a él que esté triste mientras que él esté contento. No, lo que pasa es que el ser humano tiene esa forma en que él puede mostrarse contento en su corporalidad. Puedes ver su rostro y la persona parece contenta, pero su alma está triste. Por eso podemos decir que esa persona es un alma entristecida. A pesar de que se muestra contento, está triste. En ningún momento quiere decir que esa persona se puede dividir en 2 seres humanos. El cuerpo feliz y el alma triste. Hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo aclara de entrada cuando hace referencia a todo el ser, el cual debe ser santificado. Porque, claro, ¿qué sentido tiene santificar el alma si no santificas el cuerpo? Entonces, ¿para qué evitar los animales inmundos? Si el cuerpo se desecha y queda solamente el alma. Por eso es que los evangélicos no quieren entender que la ley dietaria de Levítico está aún válida, porque para ellos el cuerpo no importa, porque el alma sigue viva, porque ellos dicen que dentro de ellos hay 2 seres vivos, y que el ser humano se puede dividir y entonces ese otro ser puede seguir viviendo y el cuerpo se queda muerto en la tierra. La indivisibilidad del ser humano es lo primero que se nos enseña en el Génesis, entendiendo entonces que Dios también es un ser indivisible. Y de nuevo, lo primero que ha buscado el panteísmo es dividir al ser humano, porque de esa forma también dividen a Dios. Entonces dicen que Dios es uno, pero que dentro de Dios hay 3 personas. Y lo están dividiendo, hermanos, entendemos, y eso es paganismo. Vemos que Dios es un ser único, individual e indivisible. Claro que eso no quiere decir que ese Dios único no pueda tener un hijo. Así como un padre humano tiene un hijo que es un individuo único y luego engendra a otro ser humano único, asimismo el Padre eterno es un Dios único e indivisible que engendra a otro Dios único e indivisible. El Padre engendra a Jesús, quien es otro individuo indivisible. ¿Ok? Entonces, Padre e Hijo son 2 individuos.
No son uno solo, no son tres, son dos individuos. En este caso, el Padre es espíritu y el Hijo es espíritu, y por eso ellos están en perfecta unión espiritual, al punto que pueden decir que son uno. Entonces Jesús dice, el Padre y yo somos uno, porque son espíritu. Y por supuesto, ¿quién puede dividir al espíritu? Pero el Padre y el Hijo son dos seres únicos e indivisibles. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es claro, hermanos, yo doy prueba de todo lo que yo les digo. Analicemos simplemente esto. El Padre y el Hijo son la palabra. Nosotros tenemos claro que Dios es la palabra. Y por eso la palabra es una. Y analicemos esto, hermanos, yo no tengo por qué inventarme nada, porque se dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, Padre e Hijo son la palabra. Y por supuesto, ¿cómo puede ser dividida la palabra? No puede, porque tanto Padre como Hijo son la palabra, pero ambos son dos individuos únicos e indivisibles. Porque ambos son la palabra, ¿entendemos? Y ambos están en perfecta unión espiritual, Padre e Hijo unidos en completo acuerdo. Entonces, aquí nosotros vemos un concepto claro. El Padre es Dios y Dios es indivisible, y el Hijo es Dios y el Hijo es indivisible. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí los pastores cristiano-panteístas nos dicen, ahí está, son tres dioses. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Están hablando en plural, ecusatón. Pero ¿por qué no pueden ser dos? ¿Por qué tienen que ser tres? Entonces miremos cómo el apóstol Pablo resuelve esa controversia de manera contundente. Si son tres o si son dos, el apóstol Pablo lo aclara. Leamos en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces hay solo dos seres divinos que participaron en la creación, el Padre, de quien procede todo lo creado, y el Hijo, por quien ha sido todo creado, y punto. No hay un tercer Dios, ni tampoco hay un solo Dios. Son dos, el Padre y el Hijo. Son ellos quienes dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Padre e Hijo. Y el hombre puede ser Padre y puede ser Hijo. En este caso, cuando un padre engendra a un hijo, ese hijo es la imagen de su padre. Por lo cual el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús entonces es la misma sustancia del Padre. Es decir, que como el Padre es Espíritu Santo, Jesús también es Espíritu Santo, porque Jesús es la misma sustancia del Padre. Así que, hermanos, el concepto está claro. Dios es un ser indivisible. Y aunque Jesús es de la misma sustancia del Padre, no quiere decir que es el mismo Padre, porque el Padre y el Hijo son dos individuos únicos e indivisibles. Ahora, otro ejemplo de este intento de dividir a Dios lo vemos cuando los líderes religiosos leen en la Biblia las palabras Espíritu de Dios. Entonces ellos vuelven al mismo concepto panteísta. Claro, así como el hombre tiene cuerpo y tiene un alma, y esa alma es el mismo hombre, pero se puede dividir o desdoblar, así seguramente Dios es un Dios que tiene otro espíritu que se puede dividir o desdoblar, el Espíritu de Dios. Entonces toman esas palabras Espíritu de Dios y lo convierten en otro tercer Dios.
y declaran que es la tercera persona de la Trinidad. Plop, están dividiendo a Dios, igual que como hacen las religiones panteístas. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces los panteístas cristianos dicen que esas palabras Espíritu de Dios hacen referencia a otro ser que ya vimos fue excluido por el apóstol Pablo como protagonista de la creación. Es decir, el apóstol Pablo ya dejó muy claro que es del Padre de quien procede todo y es Jesús por quien todo ha sido creado. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo que habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra? Los panteístas dicen que es otro ser que está participando en la creación. El apóstol Pablo dice que solamente hay dos seres que participaron en la creación, el Padre y el Hijo. ¿A quién le creemos, hermanos? Díganme ustedes. Pues yo le creo al apóstol Pablo. Y yo entiendo que cuando habla de Espíritu de Dios, hace referencia a Dios, porque Dios es un ser único e indivisible. Y cuando hace referencia a Dios, entendemos que ahí están el Padre y el Hijo, porque ambos son espíritu, lo cual quiere decir que ambos están en perfecta unión espiritual. Y esto es lo que hacen los cristianos panteístas con el relato del Espíritu Santo que engendra a Jesús en el vientre de María o que desciende como paloma a la corporalidad de Jesús. Y ellos dicen, ahí está, ahí hay un tercer Dios. Plop, es panteísmo. Leamos en Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. Entonces ellos dicen, ahí fue, esa palabra, Espíritu de Dios, hace referencia a otro Dios. Entonces dividen a Dios en dos. Toman a Dios y a su Espíritu, y dicen que ahí están dos dioses. No, Dios no puede ser dividido. Dios es indivisible. Leamos en Juan capítulo 14 versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces alguien dirá, oh no, Ecusatón, pero mira, Dios está en el cielo, y luego hay otro que viene y hace morada en la corporalidad de ese ser humano que obedece a Dios. No. Te está diciendo que es el mismo Padre y el mismo Hijo los que harán morada en ese ser humano que guarda la ley de Dios. El Padre y el Hijo no pueden dividirse. Si Jesús dice que el Padre vendrá a esa persona y el Hijo también, es porque así es. Y no debemos dudarlo. El Padre y el Hijo son omnipotentes y omnipresentes. Pueden estar en todas partes, pueden estar en donde ellos quieran, en todo momento. Entendamos eso, porque es una gran bendición. No es un tercer espíritu el que recibimos, es el mismo Padre y el mismo Hijo los que nos acompañan ahora. Están con nosotros en todo momento. Entendemos eso, que es crucial. Porque tú no te tomas en serio estas cosas cuando tú piensas que es un tercer Dios que está dentro de ti, que no dio su vida por ti, que tú realmente no conoces, que no participó en la creación. Tu conciencia te lo revela y por eso no le das la importancia, por eso no vas a fondo al arrepentimiento. Pero cuando tú entiendes que es el mismo Padre Creador y el mismo Hijo Creador, el que viene y te visita, y hace morada dentro de tu propio cuerpo, entonces ahí tú sí ves que la cosa es en serio, y ahí sí entiendes que tienes que lograr el arrepentimiento. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miremos esto, hermanos, las religiones católica y evangélica, ellos son solo oidores de la ley, y por eso es que en sus iglesias no hay arrepentimiento sincero. La persona no logra despertar en su interior un deseo sincero de arrepentirse y sigue pecando.
Y luego solo se atiene a decir que es imposible guardar la ley de Dios. Pero luego muy bien que reposan en el domingo, que es el día falso de reposo decretado por el anticristo. Y no que es muy difícil guardar la ley de Dios. No, no es difícil. Simplemente no quieres. ¿Y por qué no quieres? Porque no entiendes que es el Espíritu del Padre y del Hijo el que hacen presencia dentro de ti. No es una manifestación ni un tercer Dios, es el mismo Padre y el mismo Hijo. ¡Qué tremendo, hermanos! Y el otro día escuchaba la predicación de un pastor de una iglesia evangélica. Y no era como las iglesias evangélicas corrientes que de plano descaradamente dicen que no hay que guardar la ley de Dios porque estamos bajo la gracia, hermanos, a bailar, a comer y a robar. Plop. No, aquí este pastorcillo mentiroso repetía ante sus feligreses varias veces, una y otra vez, que hermanos, hay que guardar la ley de Dios, hay que guardar los mandamientos. Pero plop. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí si en esa iglesia ni reposan en el verdadero día de reposo en sábado, ni obedecen la ley dietaria de Levítico? Adoran a la Trinidad, son panteístas, violan el primer y segundo mandamiento. ¿Y cómo es que este pastor les repite, hermanos, hay que guardar la ley de Dios? Entonces es porque son oidores de la ley, hermanos. ¿Entendemos? Cuidado, que nosotros no nos hayamos convertido en oidores de la ley, pero luego no somos hacedores de la ley. Porque ya vemos que son los hacedores de la ley los que serán salvados, justificados y llevados a la santa ciudad. Son los hacedores de la ley, los que ejecutan la ley de Dios. Y los que así hacen se convierten en palabra viviente. Ahora ellos también son la palabra. Es obvio, la presencia del Padre y del Hijo están dentro de esa persona, porque el Padre y el Hijo son la palabra. Y esa persona guarda la ley, es hacedora de la ley, esa persona se convierte también en la palabra. Entonces esa persona viene a ser la ley viva, encarnada también en un ser humano. La ley no como una letra muerta, sino ahora la ley viva. Es una bendición, ¿verdad? Es un regalo que nosotros podamos vivir esta experiencia. Como dice el apóstol Pablo, hasta los ángeles desean ver estas cosas, que un ser humano pecador de repente se transforme en la palabra viva. La ley ahora, indivisible, porque ojo, hermanos, de nuevo volvemos al concepto. Dios es indivisible, lo cual quiere decir que la palabra es indivisible. Y nosotros guardamos la ley indivisible. No dividimos la palabra tomando una parte de la ley y despojándonos de otra parte de la ley. No. Como vemos en Deuteronomio 6, versículo 4, Dios es uno, lo cual significa que la palabra es una, la ley es una. ¿Qué pasa con los que mezclan la palabra de Dios? También la dividen. Los católicos toman el catequesis del Papa de Roma y lo mezclan con la palabra de Dios. Entonces están dividiendo la palabra, pero la palabra es una, es indivisible y es eterna. Es un concepto tremendo. Hermanos, las religiones cristianas dividen a Dios, convirtiéndolo en una Trinidad, porque quieren dividir la palabra. Porque Dios es la palabra. Y si pueden dividir a Dios, cosa que obviamente no es posible, pero ellos en su idolatría lo dividen, lo hacen es para poder dividir la palabra. Y, por supuesto, dividir la ley de Dios. Es un concepto claro, hermanos. Tú no puedes tomar los mandamientos de Dios y dividirlos. Entonces yo voy a cumplir los que más me convienen y voy a dejar por fuera estos otros. Estás dividiendo la palabra. Entonces los mandamientos que no te traen prosperidad mundana, pues los haces a un lado. Pues eso exactamente es lo que hacen las religiones cristianas panteístas, que son precisamente las que dividen a Dios. Lo convierten en un ser tripartita. Entonces con una cara dicen que Dios es uno y luego con otra cara dicen que no, que son tres. Plop, dividen a Dios para dividir la palabra. Entonces desmembran la ley de Dios. Y la campeona de eso es la Iglesia Católica. Ella ha desmembrado y dividido los 10 mandamientos. Ella borró el primer mandamiento que habla de un Dios indivisible, que se presenta como yo soy. El yo no puede dividirse, hermanos. Nosotros
sí puede dividirse. Hay varios, entonces se puede dividir. Pero el yo no se puede dividir, ¿ok? Entonces vemos que, claro, hay otro concepto en el primer mandamiento muy pleno, hermanos. Cuando Dios declara, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y plop, ¿será que fue una Trinidad la que sacó al pueblo hebreo de Egipto? No, hermanos, fue yo soy. Pero por el contrario, la Trinidad es un concepto pagano de Egipto porque ellos son panteístas. Adoran esa Trinidad de Isis, Osiris y Horus que ya vimos que es una mitología inventada. Nadie ha visto jamás a Isis, a Osiris y a Horus. Son dioses divididos. ¿Ustedes saben por qué ellos tienen que dividir la palabra, hermanos? Porque dice la máxima, divide y vencerás. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué pasa cuando dividimos la palabra? Hermanos, para ponerla en contra de sí misma es una locura. Y nosotros vemos cómo hacen ellos. Dicen, la ley es del Padre, pero la gracia es de Jesús. Vemos cómo dividen. Luego dicen que Dios te obliga a guardar la ley, pero el Espíritu Santo te unge sin guardar la ley. Es una división, ¿verdad? Lo vemos en los evangélicos. Entonces, ellos son ungidos por el Espíritu Santo, pero no guardan la ley. ¿Por qué? Porque hay una división. ¿Entendemos? Asimismo vemos cómo dividen la ley y la fe. Entonces declaran que aquel que guarda la ley no tiene fe, y aquel que tiene fe no guarda la ley. Dividen. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que se nos revela en los evangelios de Jesús? Es la ley la que se revela. Porque Jesús guardó la ley, hermanos. Entonces la ley se revela en los evangelios de Jesús. Y se revela para fe y por fe. El que guarda la ley lo hace por fe y para fe. Por eso se dice que el justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? Pues es el que guarda la ley. Pero hablamos de la ley de Dios. Ojo, la ley de Dios, no la ley del judaísmo. Conformada por ritos y ceremonias de obras muertas que no salvan a nadie. Sí, vamos a meternos en una cabaña. Eso nos va a salvar. No, hermanos. Hablamos de la ley celestial. Esa es la palabra, aquella que es eterna. ¿O qué piensas tú que vamos a andar usando sombrero judío en el cielo? Y no lo digo por antisemitismo, pero es que el judío está lleno de una parafernalia religiosa que casi que raya en la brujería. Ese tema de andar con ese sombrero y enrollándose cosas en la frente y en los dedos, eso raya en la brujería, hermanos. ¿Acaso en el cielo vamos a estar prendiendo candelabros? ¿Vamos a estar comiendo panecillos? No. En el cielo vamos a estar comiendo hostia. No, hermanos. Lo que sí vamos a estar haciendo, ¿sabes qué es? Es guardando la ley de Dios. Porque en el cielo no habrán pecadores. Y por eso es que en este mundo tenemos que lograr el cambio, de pasar de seres injustos a seres justos, por fe. ¿Y por qué por fe? Porque tenemos fe que en verdad Jesús va a venir a rescatarnos. Por eso el justo vive por la fe. Porque los impíos dicen, ¿para qué voy a guardar la ley? Si Jesús no va a venir nunca. Dice que viene y nunca viene. Pues ahí está la fe, hermanos. Y tú guardas la ley por fe. El evangélico dice, no, la ley es distinta de la fe. Están locos, están dividiendo a Dios, dividen la palabra. ¿Y por qué? Porque son panteístas. Entonces, ¿qué pasa con este problema que tienen las religiones nominales cristianas? Sea católica, evangélica, adventista, testigos de Jehová. Y es que esto avanza, este panteísmo es una posesión demoníaca en el cristianismo que avanza. Miremos lo que pasaba en la Edad Media, hermanos. La Iglesia católica tenía un instrumento de tortura para
pretender dividir los miembros de aquellos que no guardaban los dogmas del Papa de Roma. Es decir, pretendían dividir a aquel santo que guardaba la ley de Dios. No es de locos. Es que es un concepto espiritual que se manifiesta claramente. Hermanos, leamos en Juan capítulo 19, versículo 23. Cuando los soldados hubieron colgado a Jesús en el madero, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Dividieron sus vestidos, hermanos. Los partieron. ¿Entendemos el significado espiritual de esto? Son las religiones cristiano-panteístas que dividen la ley, dividen la palabra, la parten en pedazos. Una religión se va con una parte de la palabra. La iglesia católica se va con un pedazo, la iglesia evangélica se va con otro pedazo, los adventistas se van con el sábado, los testigos de Jehová son antitrinitarios. Entonces, ¿qué pasa? Es una locura. Dividen a Dios. Hermanos amados, se dice que para nosotros se acercan tiempos de persecución, de tribulación, y sí, como ya lo sabemos, es cierto, hermanos. Pero más que nada para nosotros se acerca un tiempo asombroso, en donde vamos a convertirnos en esa palabra hecha carne, en la ley viviente. El ser humano común ahora se convierte en la palabra. Ya no es Jesús el Hijo de Dios, el que solamente es la palabra viva, hecha carne. Ahora hay seres humanos comunes aquí en la tierra, que son también la palabra viva, hecha carne. Eso es una gran hazaña, hermanos. Y habrá mucha tribulación y mucho problema, pero concéntrate en la hazaña. Concéntrate en que el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada contigo para ayudarte a lograrlo. No te van a dejar solo. Jesús lo prometió. Él no nos dejará solos, hermanos. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, yo se los he venido diciendo. La clave es paciencia. Paciencia y perseverancia. Hacia adelante con paciencia. Porque yo me imagino lo que ocurre en Chile, con esos incendios por aquí y por allá. Es fácil de un momento a otro que tú te impacientes y no quieras saber de nada, sino que Jesús venga ya, inmediatamente. Pero de nuevo, hermanos, paciencia. Porque quisiéramos que Jesús viniera mañana, pero nosotros tenemos una hazaña que lograr. Y esa hazaña también incluye paciencia. Porque eso hace parte de la palabra, paciencia. Esperemos en el Señor con paciencia, guardando los mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Esta es la palabra hecha carne, la palabra viva. Por eso no olvidemos la paciencia. Hasta pronto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo.